Seguimos con las celdas, seguimos con más maneras de acceder a ellas. Seguimos con el documento de la clase anterior. En esa clase anterior hemos visto las típicas posibilidades para acceder a celdas a través de range y cells, indicando sus referencias o sus filas y columnas. Pero range y cells esconden más. Tenemos el método end y la propiedad offset. Ambas posibilidades están pensadas para acceder a rangos partiendo de otros rangos. Cogiendo como referencia una celda, podemos acceder a otras. Primero vamos con el método end. Este método permite localizar la última celda con datos en varias direcciones. Pero, ojo, no tiene por qué ser la última total, sino la última antes de encontrarse una celda vacía. Me explico. Si accedemos al evento clic del botón y escribimos lo siguiente, veis, aquí tengo las 4 direcciones, hay una que no se ve, no nos deja verlo esto. Las 4 direcciones que puede coger el end es XL down, que no se ve, XL to left, izquierda, XL to right, derecha, y XL up, arriba. En este caso voy a utilizar XL down, que es la que no se ve o no se veía. Y ahora lo pruebo. ¿Veis? Ha seleccionado, partiendo de la celda A1, la última celda con datos, esta. Pero ya veis qué ha pasado. Realmente hacia abajo sí que había más datos, pero el problema ha sido que se ha encontrado aquí con una celda vacía y ha parado ese desplazamiento desde la celda A1 hacia abajo. Este habría sido un buen método para encontrar la última celda con datos si esto no estaría así. Si quito esta línea, ¿veis? Y lo pruebo otra vez. Ahora sí que llega hasta el final de la tabla. Llega hasta la última celda con datos. Por eso os decía que ojo, porque este método no tiene por qué llegar hasta la última celda total, es decir, hasta la última que tenga datos. Si se encuentra por medio alguna celda vacía, se para ahí. Funciona un poco como el current region. El current region seleccionaba todo esto siempre que no se encontrara fila vacía o columna vacía. Bueno, pues el método end funciona de la misma manera. Da igual la dirección que le indiquemos, si se encuentra una celda vacía y luego hay más datos, se para antes de llegar a la vacía. Esta es la razón por la que durante muchas partes del curso hemos hecho el recorrido inverso. En lugar de empezar de arriba y buscar la última hacia abajo, empezábamos de abajo y buscábamos la última hacia arriba. Fijaros. Lo voy a hacer con cells, pero también se podría hacer con range. Probamos y veis, ahí está. En este caso, con este sistema sí que encontramos en todos los casos la última celda con datos que hay, porque como empieza desde la última celda, si yo hago un en XL up, ¿veis? Encuentra desde abajo la primera celda que tiene datos y esa sí que es realmente la última que tiene datos. Por lo tanto, este es el método real si queremos encontrar la última celda con datos. El otro, el de partir desde arriba, depende de si hay celdas vacías por en medio. Así sí que lo conseguimos. Le digo que partiendo de la última fila de la hoja en la columna A haga un desplazamiento hacia arriba y este en XL up desde abajo arriba se para en la primera celda que encuentra con datos que se corresponde con la última real que tiene datos. Suena un poco raro, es cuestión de hacerse un poco la cabeza y luego enseguida lo veréis rápidamente. Si por ejemplo pongo esto y ejecuto, ¿veis? Lo que le he dicho aquí es que partiendo desde la celda A1 haga un movimiento hacia la derecha hasta que encuentre la última celda con datos. Que esto tendría otra vez el mismo problema que ir hacia abajo. Si esta está vacía y aquí sigue habiendo más datos, realmente no me encontraría la última columna con datos. Tendría que empezar desde el final, igual que hacía con el caso de las filas. Seguimos. Usando el método end, también podríamos seleccionar rangos de celdas. El típico ejemplo que hemos realizado de quiero seleccionar desde aquí hasta la última celda que tenga datos, lo podría solucionar con el end. Por ejemplo, lo probamos y ahí está. ¿Veis? Me ha seleccionado desde la A1 hasta la última con datos. Aquí lo que le estoy diciendo es que coja una celda inicial que empieza en la A1 y coja una celda final que partiendo de la A1 es la última hacia abajo.
y eso me provoca que me seleccione desde esta celda inicial hasta la última que encuentre hacia abajo con datos. Claro, este método volvería a tener otra vez el mismo problema que os he comentado. Si por ejemplo borro aquí algo y lo vuelvo a probar, ¿veis? Selecciona hasta que se encuentre una celda vacía. Pero bueno, esto no tiene por qué ser malo. En entornos controlados en los que no permitas que se dejen celdas vacías en determinadas columnas importantes o en todas, lo que tú quieras, no tiene por qué pasar esto. Pero bueno, que lo tengáis en cuenta. Las combinaciones ya veis que son prácticamente infinitas. Por ejemplo, si pongo esto, conseguiría lo mismo, pero ¿veis? Partiendo de la A1 hacia la última que tiene datos hacia la derecha. Y así sin parar. Combinaciones infinitas. Bueno, pues con esto ya tendríamos repasado el método END. Es un método que me permite desplazarme en 4 direcciones y dependiendo de cómo tenga organizados los datos puedo conseguir diferentes resultados. Puedo desde situarme en la última celda con datos, por ejemplo, o puedo situarme justo antes de la primera vacía que encuentre. Es un poco la interpretación que le demos nosotros. Y eso en las 4 direcciones, arriba, abajo, izquierda o derecha. Ahora nos toca comentar la propiedad offset que ya la hemos ido utilizando a lo largo del curso. Por ejemplo, si quisiera encontrar la primera celda vacía después de encontrar la última con datos, lo podría hacer así. Imaginaos que quiero situarme en la celda en la que voy a rellenar unos datos nuevos. Bueno, pues lo puedo hacer así. Vamos a probarlo. Cambiamos a Excel, ejecutamos y si todo va bien debería situarse aquí, que es la primera celda que tengo vacía después de esta. Probamos y ahí está. Vamos a explicarlo. Esta línea ya la conocemos. Esta es la que seleccionaría la última celda con datos partiendo desde abajo. Esa es la que seleccionaría esta. Y con esta provocamos un desplazamiento de una celda hacia abajo y así es como conseguimos seleccionar la siguiente que estaba vacía. Offset permite indicar desplazamientos, la hemos usado ya mucho. Los desplazamientos parten de una celda, en este caso la activa, y después hay que indicar cuántas filas y columnas nos queremos desplazar. En este caso le estoy diciendo que una fila hacia abajo, porque lo primero que se indican son filas, y 0 columnas hacia la derecha. Con offset, partiendo de una celda, tenemos las siguientes posibilidades. Si en el indicador de filas hay un 0, no hay desplazamiento de filas. Si en el indicador de filas hay números positivos, hay desplazamiento de filas hacia abajo. Si en el indicador de filas hay números negativos, hay desplazamiento de filas hacia arriba. También puedo volver hacia arriba. Y en cuanto a las columnas, si hay un 0, no hay desplazamiento de columnas. Si hay números positivos, hay desplazamiento de columnas hacia la derecha. Y si hay números negativos, también hay desplazamiento de columnas, pero en este caso hacia la izquierda. Esa es la idea. Esto, por ejemplo, se podía haber hecho en una sola línea. Lo que pasa que igual es liaros ahora un poco hacerlo así. Pero así veis que es que esto es lo que os digo, es de posibilidades infinitas, fijaros. Pruebo, voy a quitar la selección, le doy al botón, ¿veis? Y ahí está. En una sola línea le estoy diciendo que suba hasta la primera celda que tiene datos en dirección hacia arriba y que desde esa haga un desplazamiento de una fila hacia abajo. Y así conseguiríamos estar situados en la primera celda vacía. Esto con el tiempo lo iréis cogiendo, iréis experimentando y os iréis dando cuenta de las combinaciones que son posibles y cuáles no. Pero ya veis que posibilidades de combinación hay infinitas y lo que parece que hay que hacer en varias líneas, en realidad se puede conseguir con una sola. Le digo, oye, partiendo de la última fila en la columna A, haces un desplazamiento hacia arriba que te lleva hasta la última celda con datos y después desde esa última celda con datos haces otro desplazamiento hacia abajo de una fila para acabar seleccionando esa celda. Lo que os digo, tomároslo con calma y os recomiendo que no os obsesionéis con conocer todas las posibilidades. Conforme os vayan surgiendo necesidades, investigáis un poco y poco a poco seréis unos maestros en la locura de entender el modelo de objetos de Excel que ya veis que por momentos se puede complicar bastante. En este caso, en cuanto a maneras de acceder a celdas, que es una de las cosas más importantes que tenemos que realizar.
Bueno, ya hemos visto 4 cosas que se usan mucho. Range, cells y luego maneras de, utilizando esos mismos range y cells, acceder a otras celdas partiendo de otras celdas con offset y con el método end. Incluso hemos visto cómo se puede utilizar todo en conjunto tal y como tenemos aquí. Guardamos y seguimos.